Hola mis queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde desmenuzamos la actualidad de nuestro querido país Colombia. Hoy vamos a hablar sobre una encuesta reciente realizada por la empresa Guarumo. ¿Qué opinan los colombianos acerca de sus líderes políticos? ¿Cuáles son las preocupaciones que más le quitan el sueño a nivel nacional? Vamos a descubrirlo. Y bueno gente, comencemos por Barranquilla, la ciudad del calor, la cumbia y el buen sabor. Según los resultados, Alejandro Charchalhut, el alcalde, está en la cresta de la ola. Un 85,8% de los encuestados le da un pulgar hacia arriba. Pero, ¿qué piensan los barranquilleros sobre su gestión? Pues bien, solo un 4,1% lo tildó de pésimo, mientras que un 4,5% lo consideró de malo. Pero aquí viene lo bueno, un 43,4% lo aplaudió con un buen trabajo y otro 42,4% lo etiquetó como excelente. Y claro, siempre hay un grupito neutral que optó por el no sabe o no responde, un 5,6%. Pero no todo es flores y confeti. El presidente Gustavo Petro no tiene un camino de rosas. Un 24,6% de los encuestados le dio un pésimo en su tarjeta de calificación. Ay, Gustavo Petro, un 37,3% lo ve como malo, mientras que un 29,9% le da un bueno. Y para los optimistas un 8,2% lo aplaude con un excelente. ¿Será que Petro necesita un abrazo o un café bien cargado? Así que amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Char o Petro? ¿Buena gestión o pésima gestión? Y bueno gente, ahora hablemos de Francia Márquez, esa figura que despierta opiniones más variadas que un buffet en un domingo. Según la encuesta, el 62,6% de los encuestados le hizo un gesto de desaprobación, mientras que solo un 25,2% la miró con ojos de admiración. Y un 12,2% decidió quedarse en el limbo de la neutralidad. ¿Será que Francia Márquez necesita un abrazo o un meme de gatitos? Ahora el tema candente, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente. Aquí la cosa se pone interesante. El 20,7% de los encuestados le dio un sí, pero agárrense, un 62,2% se puso en modo no gracias y como siempre un 17,1% prefirió quedarse en el limbo de la indecisión. ¡Ay, la política, hombre! Y bueno, amigos y amigas, ahora vamos a sumergirnos en las preocupaciones que rondan nuestras cabezas como abejas en busca de miel. ¿Están listos? Pues aquí van. Acceso a la salud. Un 21,9% de los encuestados está más preocupado por encontrar una cita médica que por el final de su serie favorita. Prioridades, ¿no? Doctor, ¿me receta un capítulo de Netflix al día? Seguridad. El 21,8% se pregunta si debería llevar un paraguas o un chaleco antibalas al salir de casa. Cosas de la vida moderna. Costo de vida. El 16,7% se rasca la cabeza y se pregunta ¿por qué el pan está más caro que un iPhone? Inflación. Te estamos viendo. ¿Pagar la renta o comprarme un panecito? Decisiones. Corrupción. El 15,6% está harto de los políticos que se embolsillan más que un mago en un sombrero. Abran paso a la honestidad y si en lugar de sobornos mejor repartimos abrazos. Falta de empleo. El 12,4% busca trabajo como si fuera un detective en una serie de Netflix. ¿Alguien necesita a un Sherlock? Currículum vitae. Experiencia en resolver misterios y encontrar la máquina de café. Grupos armados. El 6,2% se pregunta si debería aprender a bailar salsa o a esquivar balas. Decisiones. Pasos de baile 1, 2 y 3 y agáchate que te vienen los tiros. Polarización política. Y para los amantes del drama, el 1,4% se siente como en una telenovela de intrigas, pasión y votos. En el próximo episodio, traiciones, alianzas y el triángulo amoroso en el Congreso.
Así que, queridos oyentes, ¿cuál es tu preocupación favorita? ¿Francia, Petro o el precio del aguacate? Déjanos tus comentarios y comparte este episodio con tus amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.